que el programa económico del gobierno implementado ya hace 4 o 5 años, sobre el cual alertamos las consecuencias que traería para el país, definitivamente está agotado. Y en ese agotamiento del mismo, el gobierno pretende tapar eso con un dedo y pretende que todos los venezolanos miremos a través de ese dedo. Y lejos de buscar solución, lejos de entender que ese programa económico ya no da resultados, se pretende culpar a los empresarios del abastecimiento o desabastecimiento que está sufriendo en este momento la población venezolana. En este sentido, queremos rechazar contundentemente a los voceros del gobierno, a los diferentes gobernadores, al Poder Legislativo y a todas aquellas personas que pretenden culpar al sector privado de la causa del desabastecimiento, cuando la causa es la política implementada por el Ejecutivo Nacional y gracias al sector privado, donde a pesar del gobierno seguimos dando lo mejor de nosotros para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. El gobierno, lejos de buscar culpables, debe dedicarse a gobernar. Y gobernar no es intervenir empresas. Gobernar no es atemorizar empresas. Gobernar no es tildar de lacayo del imperio a todo aquel que disienta de las posiciones del gobierno. Gobernar no es estatizar empresas. Gobernar no es desprestigiar a quienes producen. Gobernar no es atentar contra el aparato productivo interno. Gobernar es crear condiciones para el desarrollo. Es crear y diseñar una política económica que definitivamente obedezca a los intereses del país y no a un modelo político, a un proyecto político o a una posición personal. Gobernar es dialogar con todos los sectores productivos y oír a la sociedad. Ante todo esto, los venezolanos estamos sintiendo y vivimos día a día cómo se incrementa la escasez en alimentos, en productos petroquímicos, en partes industriales y componentes para la industria automotriz. Y a la vez vemos cómo todos los domingos el pueblo venezolano recibe una transfusión intravenosa que tiende a la paralización del aparato productivo interno. A la vez esto sucede en momentos en que el gobierno nacional, el país recibe los mayores ingresos de la historia por concepto de recaudación tributaria y por concepto de importaciones petroleras. Pero el pueblo venezolano que tiene memoria y el pueblo venezolano que no se deja manipular está consciente y sabe que cuando el gobierno no intervenía, cuando el gobierno dialogaba con todos los sectores y cuando la economía de mercado funcionaba, no había la escasez que estamos viviendo los venezolanos en este momento. Es que hay muchos factores que conspiran contra esta escasez. El control de precios. Rechazamos nuevamente y categóricamente el control de precios. Parte de las condiciones necesarias para reactivar la economía es desmontar el control de precios. Este control de precios definitivamente no da incentivos para crecer más ni para producir más. La seguridad jurídica que no existe en Venezuela y que mientras se atente contra el sector primario de la producción, amenazándolo con intervenir en la finca o con expropiarlo si no venden la leche a una determinada planta, a un determinado precio. ¿Dónde está la libertad de comercio? Pregunto yo, tal como lo expresa la Constitución. O cuando se amenaza con expropiar a la industria o cuando se atenta contra el sector comercio, definitivamente no se están creando las condiciones para la mayor inversión y se están dando las condiciones para que se pueda abastecer satisfactoriamente al pueblo venezolano. Por otra parte, tenemos el control de cambio. Al igual que rechazamos el control de precios, rechazamos el control de cambio. Y ya no sabemos si es Cadivi o el Banco Central de Venezuela, uno autoriza y el otro liquida. Lo cierto es que muchos sectores tienen retraso. Unos de 90 días, otros de 100 días, de 120 días, y hay sectores, inclusive en el caso de las comunicaciones, que entiendo que hasta un año de retraso en el otorgamiento de divisas. Y el venezolano se pregunta,
¿Cómo es posible que mientras financiamos proyectos en otros países, o mientras construimos casas en otros países, o mientras donamos recursos de todos los venezolanos a otros países, o mientras regalamos motos para la seguridad de otros países, aquí no haya divisa suficiente para abastecer al pueblo venezolano? Aquí no se esté otorgando como debe ser las divisas para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Los empresarios, como empresarios que somos, y como venezolanos que somos, queremos abastecer al país con producción nacional. Y esto solamente lo lograremos expandiendo el aparato productivo. Esto solamente lo lograremos creando las condiciones para que ese aparato productivo interno dé respuesta. Sin embargo, pareciera que desde el gobierno se quiere abastecer solamente incrementando las importaciones, como lo hemos visto en los últimos años, como han crecido considerablemente las importaciones en absolutamente todos los sectores y cómo la producción interna viene cada vez en caída. Pero a la vez estas importaciones deben ser planificadas, y una de las cosas que no ocurren en el Ejecutivo Nacional, y es que los principales rubros agrícolas que se comercializan internacionalmente son cada vez más escasos y más costosos. Y no vemos razones para que esa tendencia que ya tiene 12 meses se revierta en este momento. ¿Qué consecuencias está trayendo toda esta política del gobierno? Lo que estamos viviendo los venezolanos, que es escasez y que es inflación, en donde estimamos que la inflación del mes de enero va a estar alrededor del 5%, donde si la anualizamos estará alrededor del 25%, y no quisiéramos ni siquiera decir la cifra que podría resultar de analizar el trimestre noviembre-diciembre 2007, enero 2008, porque es algo escandaloso. ¿Y qué está sucediendo en algunos sectores? Por ejemplo, en el sector agrícola, en este momento está el ciclo de verano, donde apenas se van a producir, no llegará la producción, en el caso del sorgo, a 100.000 toneladas. Y si sumamos el ciclo completo, que es el ciclo invierno 2007, verano 2008, no se llegará ni siquiera a las 200.000 toneladas. En un país que en una época se llegaron a producir 800.000 toneladas de sorgo. ¿Qué consecuencias traerá esto? Evidentemente, incrementar las importaciones de maíz amarillo para satisfacer la demanda de la industria de alimentos balanceados. En el caso del arroz, siguiendo con el sector agrícola, 120.000 hectáreas más o menos sembradas de arroz, pero con probabilidades de que el rendimiento disminuya gracias a la escasez de urea en el momento propicio, en el momento indicado que requerían los cultivos, donde un porcentaje considerable de estas 120.000 hectáreas sembradas probablemente no den los rendimientos que han debido dar, y con las consecuencias que podremos imaginar. En el caso del sector pecuario, un país que hace 4 años se autoabastecía en carne, donde apenas se importaba el 1% de la carne en cortes especiales para restaurantes, etcétera, el año pasado se importó alrededor del 37% del consumo de carne. Mientras seguimos invadiendo fincas, mientras seguimos atentando, mientras no atendemos la problemática de secuestro y la seguridad personal que se vive en el sector rural, y vemos cómo se disminuye cada vez nuestros rebaños, seguimos incrementando las importaciones y no creamos las condiciones para seguir no solo autoabasteciéndonos en un rubro en el cual tenemos ventajas comparativas y competitivas, inclusive para llegar a la exportación.